En la encíclica Laudato Si resulta esencial la idea de que todo está íntimamente relacionado. El concepto ecología integral resulta fundamental para entender las complejas relaciones del ser humano y del planeta. Por eso nosotros, amigos, hoy, aquí, en La Sal de la Tierra, hablamos de una ecología integral. Comenzamos. Bienvenidos, amigos, un saludo a los que nos seguís habitualmente aquí en La Sal de la Tierra, un programa de Canal Diocesano de Televisión que cada semana hacemos al hilo del plan pastoral, que este año, ya sabéis, nos invita a trabajar en nuestras parroquias, movimientos, asociaciones, la doctrina social de la Iglesia. Hace tiempo pensábamos nosotros que una manera de hacer esto podía ser adentrarnos a conocer Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, que creo que nos puede ayudar a entender algunos aspectos fundamentales de esta doctrina social. Nos ayuda a ello una buena amiga ya de la casa, que es la profesora María Teresa Comte Grau. Bienvenida. Muchas gracias, Antonio. Gracias una vez más por acompañarnos. Bueno, es un placer, en estos ratitos que echamos cada semana. Ya venimos desde hace unos cuantos programas metiéndonos en harina con esta encíclica, con Laudato Si. Hoy vamos a tocar un tema que ha salido, podríamos decir, como de perfil, de manera transversal en muchas de nuestras conversaciones, el de una ecología integral, la importancia de una ecología integral. Pero fíjate que no me digas que no choca esta idea que nos plantea el Papa con una experiencia que tenemos nosotros y probablemente muchas personas que nos ven. De hecho, el Papa empieza reflexionando sobre esto, ¿no? Él plantea la importancia de una ecología integral porque todo está como interconectado. Pero no me negarás la experiencia que tenemos tú y yo de que todo está fragmentado. Es verdad. Está bien visto, ¿no? Sí, sí, es verdad. Una de las cuestiones clave, precisamente como tú bien resaltas en el Laudato Si, es esa idea de integración, ¿no? de elementos perfectamente integrados, llamados a cooperar y a entenderse desde una perspectiva fundamentalmente armónica. Y en cambio vivimos en un mundo muy fragmentado, marcado por el individualismo, por los intereses de tipo muy corporativo, ¿no? de grupos muy cerrados, de intereses muy particulares, que además amenazan, ¿no? con dinamitar, de manera simbólica, ¿no? pero con dinamitar el orden en la medida en que reciban o no reciban justas recompensas. Pensamos muy poco desde la lógica del bien común. Sí, quizás una de las cosas, perdona, que una de las cosas que en nuestro mundo llame la atención de Laudato Si es precisamente ese planteamiento que tú hacías. No, iba a decir solamente que, por abundar en esto, que cuando el Papa empieza hablando de esto, pues empieza hablando de una ecología, dice él, ambiental, económica y social. Mezcla estos tres adjetivos, ¿no? Pero me llama la atención la contundencia con la que el Papa dice que estos conocimientos fragmentarios o fragmentados, podríamos decir, son una forma de ignorancia hoy. Sí, claro, porque cuando solo somos capaces de ver partes, nos perdemos la imagen del todo, ¿no? Y además, como que cada vez vemos con anteojos mayores, más grandes, ¿no? O más pequeños, al contrario sería, ¿no? Más pequeños, que nos permiten ver partes muy chiquitinas de la realidad y acabamos también perdiendo de vista la visión, es que repito, lo planteabas muy bien al principio, de la complementariedad, de la integración, del todo, ¿no? Es que lo digo porque no quiero ser pesimista, pero estamos ante un verdadero drama, porque esto de los saberes fragmentados está a la orden del día. Sí, bueno, hemos hablado personas nosotros... que, ya lo hemos hablado, ¿no? Personas que, por aterrizarlo un poco, ¿no? Que una persona que es un gran ingeniero, por ejemplo, un gran químico, pero solo sabe de eso. Sí. Solo sabe de química, solo sabe de su... ya está. Claro, eso tiene que ver con un sistema educativo fragmentario y después con una sociedad en la que hemos perdido el gusto
por el conocimiento de lo inútil, ¿no? De lo inútil, digo, de lo que no tiene una dimensión eficacia, pragmática, sí, ¿no? sí, una rentabilidad inmediata, ¿no? Y además también porque hemos perdido el gusto por la contemplación, por lo tanto el gusto por las artes en general, por la belleza en el sentido más propio del término, y vamos a buscar inmediatamente siempre la rentabilidad de las cosas, incluso la rentabilidad de los saberes, ¿no? De los conocimientos. Interesa aquello que va a producir un efecto inmediato, instantáneo y que además va a provocar un beneficio, sobre todo inmediato. Bueno, el Papa mezcla estas tres ecologías de las que yo hablaba antes, social, ambiental y económica, primero para decir que no hay una crisis, dice él, ambiental y otra social, como si fuesen cosas distintas. Él dice, solo hay una, que tiene como varias caras. ¿Podría ser algo así? Sí, claro. Hay una acción reductiva del hombre sobre el entorno, sobre el medio en el que vive. Estamos llamados a multiplicar los bienes, ¿no? A cuidar para multiplicar, y muchas veces nuestra acción sobre el mundo es una acción reductiva, ¿no? Con lo cual, si hay devastación, si hay deforestación, si hay contaminación de los acuíferos, si hay agriculturas intensivas que acaban como matando la productividad o la vitalidad de la tierra, tiene que ver con una mentalidad desarrollista, economicista, muy cortoplacista, que en el fondo lo que está haciendo es agotar los recursos, dominar el entorno hasta secarlo, ¿no? Hasta, de alguna manera, sí, secarlo en el sentido de quitarle vida, entiendo, ¿no? Claro. Y eso acaba provocando desplazamientos humanos, eso acaba provocando hambrunas, acaba provocando sequías, acaba provocando, pues eso, zonas donde ricas antes en cultivos y hoy especializadas en un cultivo, que obligan también a grandes masas humanas a desplazarse en busca de otros recursos. Tiene que ver con las migraciones, sin lugar a dudas. Y muy en relación con esto, una expresión que si la dijera yo así, a mí, pues suena como a palabreja de estas, de que están hablando esto, ¿no? Pero luego detrás hay cosas como muy tangibles y dramas muy del conocimiento de muchas personas que nos ven en este momento. Una ecología económica. Papa habla en este primer momento de, claro, dicho así, pero ¿de verdad puede hablarse de una ecología también económica? Claro que sí, porque se deduce en el fondo de una ecología ambiental y social. Claro, ¿cuál es el sistema económico en el que vivimos? ¿Cuál es el entramado de relaciones económicas en el que estamos viviendo y cuál es el entramado de relaciones económicas que nosotros mismos estamos potenciando, ¿no? No somos meros sujetos pasivos, también somos actores de este sistema, ¿no? ¿Y cómo afecta este sistema? Bueno, no es ninguna novedad decir que vivimos en un sistema económico basado fundamentalmente en la productividad, en la idea del progreso ilimitado y por lo tanto en una mentalidad tremendamente materialista y consumista, ¿no? Propia del sistema. El sistema funciona un poco como la siderurgia, ¿no? Como los altos hornos o las empresas papeleras que no cierran nunca. Los altos hornos no se apagan nunca, las máquinas de papel que fabrican papel tampoco se paran nunca, ¿no? Y un poco estamos en un sistema económico que no se detiene nunca, que busca siempre producir más y más y más y más y más. Pero además, Teresa, fíjate, el Papa apunta a dramas humanos terribles, ¿no? Algunos de ellos tú los has mencionado aquí y yo sé que es un tema que te gusta, que tú vives con mucha pasión, ¿no? Detrás de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no nos tomamos en serio una ecología también en este ámbito de la economía, ¿no? Pues pasan que se originan dramas humanos terribles, ¿no? Provocados por industrias corruptas. ¿Y en qué estoy pensando? Y el Papa dice el narcotráfico, por ejemplo, que es una de las grandes industrias, entre comillas digo lo de industria. No, pero es una economía, ¿eh? Hoy es un flujo económico que se obtiene del intercambio. Claro. Y la trata sí. Es también, ¿no? Una industria que mueve mucho dinero, por desgracia, moviendo personas, que es lo que importa.
explotando a mueve mucho personas, dinero, sí, sí, sí. Creo que alguna vez hemos hecho alusión también a la industria pornográfica, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, También, ¿no? sí, Que mueve hoy muchísimo dinero en claro, el mundo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y detrás también hay pues unos tratamientos más que Sí, hombre, a ver, estamos inhumanos, hablando ¿no? de un sistema económico intensivo que, repito, se caracteriza fundamentalmente por la necesidad de estar siempre en funcionamiento, siempre en movimiento, siempre produciendo para vender, para ser consumido, por lo tanto que incentiva continuamente el consumo y que no necesariamente genera la riqueza suficiente para que los beneficiarios de ese sistema económico, que en el fondo somos los seres humanos, pues no hace posible que todos tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y lo más grave de todo es que en ese sistema económico hoy son necesarias personas que trabajen con un rendimiento altísimo a muy bajos costes. Porque además los que tenemos capacidad de consumir, los que tenemos capacidad de comprar, tenemos demandas de calidad, porque hoy no hay escasez de recursos, entonces tenemos demandas de calidad, pero además queremos que los productos sean cuanto más baratos mejor, ¿no? Entonces, para que ese sistema que no para nunca, que está siempre encendido, que siempre está produciendo, que es una máquina de producir cosas, horas. pueda vender esas cosas que produce, necesita un mercado solvente. Los individuos que van a ese mercado solvente demandan que lo que se vende sea barato, pero al otro lado están personas que están produciendo eso que nosotros compramos barato porque queremos barato, con salarios de hambre y en un régimen muchas veces de esclavitud o de servidumbre. Sí, y eso no es solo China, es que eso suena a China. No, eso no es solo China, porque no es solo talleres China. clandestinos, digamos, talleres donde se trabaja en condiciones de servidumbre también los hay en el primer mundo. O sea, los tenemos. Personas que vienen a trabajar a nuestros países en situaciones administrativas irregulares, que son contratados, digo entre comillas, ¿no? Contratados no legalmente, Entiendo. pero que son contratados por salarios miserables y muchas veces a cambio simplemente de un techo y de comida, los tenemos en nuestras casas. Quiero decir, no voy a señalar nada porque no procede igual, ¿no? Pero que los tenemos en nuestras casas. Mujeres que vienen a trabajar en zonas agrícolas y que, bueno, por la mañana se dedican a actividades en el campo y por la tarde son obligadas a ejercer otro tipo de actividades que tienen que ver con su cuerpo, pues los tenemos en casa. Quiero decir, todo esto está pasando en el primer mundo, todo esto está pasando en nuestras casas, ¿no? En las grandes capitales europeas hay esclavos trabajando. Y no lo vemos trabajando. porque no queremos. No lo vemos porque no queremos. Fíjate, el otro día leía o porque está, quiero decir, lo que te pregunto, y malintencionadamente, es si no lo vemos, cuando digo no lo vemos me refiero el común de los mortales, no vemos esto porque no queremos verlo, o es que es una realidad muy, muy oculta para la mayoría, ¿no? Pues a veces no queremos verlo y otras veces no hay focos que iluminen la realidad. Claro, si no hay focos que iluminan la realidad, pues es difícil, ¿no? Si la realidad se oscurece intencionadamente, pues es complicado. Otras veces no queremos verlo. ¿No queremos verlo por qué? Pues no queremos verlo porque somos los primeros que nos preguntamos ¿por qué voy a pagar 5 si puedo pagar 2,5? ¿No? Sí, entiendo. ¿Y por qué voy a andar preocupándome de si esto que compro es libre de trabajo esclavo o no lo es, ¿no? Entonces, como, bueno, pues eso no nos gusta verlo porque nos cuesta a veces pues asumir nuestra responsabilidad, pues entonces, bueno, pues hacemos como que no lo vemos, ¿no? Es verdad que es un tema del que no se habla suficientemente, es verdad que es un tema del que no se denuncia suficientemente y es un tema que hoy ya nos afecta a todos porque vivimos en una economía globalizada en la que, pues bueno, fíjate, el otro día leía un artículo muy bien escrito, ¿no? Que decía, bueno, pues a ver, hay trabajadores en régimen de esclavitud real en Brasil produciendo carbón que se utiliza en industrias acereras que sirven para fabricar piezas de coche que se ensamblan en México y que luego se venden en Canadá. Esa es la red, ¿no? Bueno, pues en toda esa red hay mucho trabajo esclavo, ¿no? Y eso que empieza siendo la obtención de carbón en unas minas de Brasil, en zonas ocultas donde viven familias auténticamente esclavizadas,
acaba siendo la Claro. materia prima inicial para que alguien en Canadá se pueda comprar un coche. La cuestión está, pero te voy a hacer la pregunta, pero no me la respondas. Sí, porque ya me sugiere todo esto, ya te adelantas un poco a planteamientos que hará el Papa más adelante y en los que entraremos, que es si esta máquina es parable. Esta máquina ¿No de la puedo que hablábamos contestar? antes se puede parar, Claro, porque claro, claro, habría se que puede parar. pararla, esta máquina habría que pararla, ¿no? El Papa entra en esto, cuando habla de todo el tema Se de puede las parar porque relaciones la hemos puesto en internacionales. funcionamiento, porque depende de nosotros. Es decir, no es una máquina que funcione sola, es una máquina que hemos puesto en funcionamiento. Sí, sí, pero bueno, hablaremos de eso más adelante, Bueno, ¿vale? pues Si te hablaremos, parece, porque hablaremos. es que tenemos que seguir hablando de otros adjetivos de esta ecología integral. Hemos hablado de una ecología ambiental, económica, social, un aspecto muy bonito, cultural, Ujú. una ecología cultural también. Yo no había caído en la cuenta de esto mucho, sinceramente, pero claro, el Papa, pues, te paras a pensarlo y efectivamente, casi te diría que en algún caso lo he vivido, lo he visto con mis propios ojos, pero Claro. no le había puesto nombre, No, pero está bien, porque a ¿no? veces cuando pensamos la ecología, pues por ejemplo, ¿no? La cuestión de la biodiversidad. Pues el que muchas especies hoy estén en riesgo de extinción, pues supone no solo una pérdida de bienes que en sí mismos tienen un valor, sino una pérdida medioambiental. Bueno, pues es que existen realidades culturales muy distintas que enriquecen la Claro. convivencia. El Papa apunta que esta visión consumista y este modelo de economía del que hablábamos antes arrasa también con Claro. culturas. Sí, porque homogeneiza, ¿no? O sea, lo que busca es generar un individuo universal con necesidades e intereses prácticamente idénticos, que sea capaz de consumir lo mismo en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. No me resisto a contarte una cosa porque no podía evitar pensarlo cuando me leía un poco la encíclica, ¿no? Hace unos años tuve la suerte de estar con un compañero, con un buen amigo, haciendo una experiencia misionera en Benín, Ujú. África. Sí, sí. Y bueno, pues viajamos, llegamos a Cotonú y viajamos, la capital de Benín, y viajamos como unos 500 kilómetros en coche al norte, dirección la selva, ¿vale? Bueno, pues no me entretengo en contarte pues una cosa verdaderamente alejada, en nada parecido a lugares de América que yo ya conocía, ¿no? Verdaderamente otro mundo, ¿no? Teníamos la conciencia, que luego nos contaron, de que estábamos siglos por detrás de nosotros, ¿no? En lo que estábamos viendo, ¿no? Nada de construcción ni en piedra ni ladrillo, construcción en adobe, chozas, etcétera. Bueno, pero te podías encontrar con mucha facilidad en cualquier carreterita, en puestecitos con indígenas vendiendo gasolina, por ejemplo, para coches. Te podías encontrar un puestecito con un indígena vendiéndote refrescos, incluidos pues ese que tú y yo conocemos, ese famoso refresco Sí, sí. americano que está en todo el mundo. Eso es la globalización. Y Claro. esto es cierto, esto lo he visto yo. Sí, sí, ¿Vale? sí, es que esto es así. Esto es así. Para hoy el mercado es global. Los mercados son globales. Desaparecen las fronteras en la medida de los intereses de los más poderosos, eso también es verdad. Y los productos se compran y se venden. ¿Cuál sigue siendo un poco la mecánica? Pues mira, una mecánica que ya en los años 60 denunciaba Pablo VI, ¿no? Necesitamos recursos naturales. Esos recursos naturales los produce el mundo menos desarrollado, los compramos al precio que queremos, los manufacturamos, los transformamos y volvemos a vendérselos, ¿no? Y de alguna manera les volvemos a colonizar, ¿no? Además les pagamos salarios indignos porque, oye, para algo han nacido en el sur, son pobres, su piel es de otro color y por lo tanto entendemos que no pueden, ¿no?, percibir los mismos salarios que nosotros porque, hombre, para eso haber sido blanco y haber nacido. Eso es muy fuerte, Claro, María no, pues, Teresa. a Eso ver, se llama xenofobia. Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué en una... ¿Tú crees que...? ¿Por qué grandes multinacionales que tienen empresas, me da igual, no vamos a poner ningún nombre, ¿no? ¿Por qué grandes multinacionales que tienen empresas en cualquier país de Europa y también lo tienen en cualquier país africano y producen prácticamente lo mismo, tienen unas medidas de seguridad
altísimas para los trabajadores que desempeñan sus funciones en el norte y no tienen ni siquiera medidas de seguridad para los trabajadores que desempeñan sus funciones en el sur? ¿Por qué por el mismo trabajo? Y esto nos llevaría a otras muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Es que el señor que vive en Benín o en Camerún o en Nigeria necesita protegerse menos de productos tóxicos que el trabajador que desempeña una función en Lyon, en Stuttgart, en Hospitalet de Llobregat o en Bristol. No, claro, probablemente en un sitio hay sindicatos, en otro no. Bueno, y en uno hay leyes y en otro no. En uno hay leyes y en ya, otro no, pero sí. lo que pasa es que en último término, pues sí, decidimos quién tiene más o menos derecho en función de cálculos de rentabilidad, y en el fondo estamos hablando de seres humanos, ¿no? Es decir, me importa poco si hay sindicatos o no, claro que me importa, pero quiero decir, ¿no?, que el foco de la cuestión está en el trabajador, ¿no?, en ese sujeto que desempeña un trabajo humano y que, bueno, que no siempre es tratado igual. Vamos a acercarnos un poquito más hacia nosotros, ¿no?, si quieres. Hacia nosotros quiero decir hacia nuestra propia vida, porque no se me habría ocurrido a mí tampoco, te lo aseguro, plantearme una ecología de lo cotidiano. Tampoco se me habría ocurrido, ¿no? Una ecología de la vida cotidiana. Sí, sí, el Papa dice que es muy importante para el desarrollo personal una cierta calidad de vida. Una cierta calidad de vida que tiene que ver con el lugar donde tú vives, con tu barrio, con tu casa, con tu ambiente de trabajo, claro, sí, sí. El cuidado del mundo que habitas, ¿no? Sí. El cuidado además de las cosas comunes. Y cómo te adaptas a ello, dice el Papa también, ¿no? Cómo te adaptas tú a ese medio en concreto. Claro, bueno, también ahí está de fondo todo el tema de las grandes urbes, de las grandes capitales, de cómo se vive en esas grandes ciudades, de cómo es el tipo de vida, ¿no?, para niños, ancianos fundamentalmente en esas grandes ciudades. Ahí fíjate, es impresionante la lección, tú tendrás testimonios o bien en primera persona o de amigos a los que se los has oído, como yo, impactantes de gente que viviendo muchas veces en unas condiciones tremendas, ¿no?, que tú dices, pero ¿cómo viven aquí? Sin embargo, y el Papa habla de esto, son capaces de adaptarse al medio de tal manera que son felices, que sonríen y viven de una manera que para ti es, que tú dices, pero en esta casa, ¿no? Sí, eso ocurre, el Papa dice, ojo que esto ocurre. Sí, la sonrisa en medio de las fatalidades y en medio de la miseria es testimonio posible. que lo oímos a los misioneros cuando vienen muchas veces a hablarnos de lo que están haciendo en muchos de sus lugares y te cuentan testimonios que van muy en esta línea, ¿no? Sí, es posible y eso sucede. Otra lo cosa que no quiere distinta decir es que nos tengamos... exactamente, claro, que sí, como sí. sonríen, pues oye, se puede, como me decían a mí una vez, no, bueno, es que se puede ser santo siendo pobre. Bueno, sí, pero es que ese no es el problema. No, yo no iba por ahí, ¿no? No, que iba, lo sé. O sea, creo que el Papa va más por la idea de tocarnos a nosotros el corazón y decirnos, Lo ojo, sé. que hay gente que es capaz de, sin tener lo que tú tienes, sonreír y ser feliz. Sí. Yo Bueno, creo y que, además en nuestro mundo donde, pues volviendo a esa ecología económica, ¿no?, ese sistema económico en el que vivimos, es un mundo en el que se generan continuamente productos para despertar necesidades que al mismo tiempo generan o fomentan la producción de más productos, de más bienes, pues claro, nos hemos convertido en voraces, en insaciables, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Creo que no tenemos más tiempo. ¿No? No Bueno, tenemos vas más a tener que tiempo pedir por un hoy. poco más. Sí. Bueno, creo que nos ha servido esto para adentrarnos. Nos quedan algunas cosas más en esta línea de esta ecología integral que plantea el Papa. Lo haremos en el próximo programa, Pues si te Dios parece. quiere. Fenomenal, muy bien. Gracias. A ti, María Teresa. Antonio. Amigos, gracias por estar ahí una semana más. Ya lo saben, cada semana aquí en Canal Diocesano de Televisión una cita con la sal de la tierra. Les espero la próxima semana.